Comparar el funcionamiento del cerebro, nuestra red neuronal, con el funcionamiento de la inteligencia artificial o, por ejemplo, comparar el funcionamiento de una infraestructura tecnológica para un producto o servicio con el sistema solar, o comparar la importancia de sembrar una semilla en la comunicación, regarla todos los días con la práctica y un día esa semilla va a florecer en un buen comunicador, son algunas analogías muy potentes que ustedes pueden utilizar y que podemos utilizar para comunicar de una manera más gráfica un mensaje, para dar un mejor ejemplo, para mostrar de una manera más ilustrada lo que queremos decir. Quédate en este video de conciencia porque hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la creación y la construcción de analogías en la comunicación y te voy a dar unos tips de cómo hacer esas analogías en la comunicación que tienes en tu día a día y que son aplicables para todas las industrias, para todos los mensajes, desde los profesionales hasta los personales. Así que bienvenido y quédate aquí en conciencia. Antes de empezar este video para hablar de la importancia de las metáforas y de las analogías en la comunicación y darles algunos tips de cómo ustedes pueden hacerlo, leyendo los comentarios del último video de mi experiencia en Disney Institute y todo lo que aprendí ahí, alguno de ustedes me pidió que por favor les mostrara muy rápidamente cómo era esa guía que utilizaban en Disney para comunicarse mejor y para evitar que nosotros tuviéramos que tomar apuntes o tomarles fotografías a los slides. Aquí se las muestro rápidamente, es un pequeño cuadernillo y cuando ustedes entran, ustedes van a ver que hay muchas gráficas, que hay ejemplos visuales, que además de eso tienen espacios de introspección, o sea, espacios para que nosotros podamos escribir nuestros pensamientos. Además de eso tiene ejemplos o títulos clave. La guía también tiene espacios para la co-creación, ¿no? Está basada mucho en ejemplos. Toda la guía son ejemplos, ejemplos, ejemplos y espacios para la construcción, para que tú puedas anotar algunas ideas, para que tengas algunos gráficos o algunos conceptos base. Entonces quería mostrarles esto porque en el video pasado me lo habían pedido, así que muchas gracias por ese comentario que hace que ustedes también entiendan un poco mejor cómo funcionan y si quieren más detalles sobre eso, por privado también les puedo responder. Así que ahora sí, vamos al tema de hoy de nuestro video de conciencia y es que vamos a empezar a hablar de qué es una metáfora, de cómo funcionan las analogías en la comunicación y cuál es su importancia. Cuando nosotros vamos a ver el significado etimológico de la palabra metáfora, meta quiere decir más allá, ¿sí? Y feres quiere decir trasladar. Entonces, metáfora o crear una metáfora en la comunicación es hacer que un concepto vaya más allá o significar o trasladar el significado de una cosa en otra, ¿sí? De alguna manera, esta base de la metáfora es fundamental entenderla porque de eso se va a tratar este video y les voy a dar tips de cómo ustedes pueden trasladar el significado o llevar un concepto más allá. Antes de eso quiero contarles que se han hecho algunos estudios para entender, bueno, ¿y dónde el cerebro crea? ¿Dónde está la creatividad en el cerebro para crear metáforas, para crear analogías en la comunicación? Y aunque se ha estudiado mucho, todavía no se sabe con exactitud cuál es la parte del cerebro que construye o genera nuevas relaciones. Pero hay algo que sí se sabe y es que en la parte frontal del cerebro y en la parte occipital, en la parte frontal del cerebro nosotros tenemos el entendimiento del lenguaje, la interpretación de las palabras, los comportamientos y en la parte occipital tenemos la memoria. Se dice que estas dos regiones, frontal y occipital, están conectadas a la hora de tener creatividad. Porque cuando nosotros recordamos algo que alguien nos dijo, usualmente es porque nos generó una combinación del lenguaje cognitivo muy interesante, ¿sí? Acuérdense que los seres humanos recordamos mucho la parte, lo que es visual, lo que es tangible, con los que nos podemos sentir identificados. Y eso se hace a través del lenguaje. Entonces fíjense que la metáfora es una manera que utiliza el cerebro humano para potenciar el lenguaje y hacerlo más fácil de recordar, ¿ok? Y lo que pasa en el cerebro es que cuando se crea un concepto nuevo, se crean nuevas redes neuronales, ¿sí? Se conecta una nueva red neuronal que antes estaba desconectada, ¿sí? Y esas nuevas conexiones en el cerebro son las que crean nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿sí? Entonces,
En este video les voy a enseñar un poco a cómo a través de la comunicación podemos generar analogías para contar o dar ejemplos de una cosa como si fuera otra y cómo hacerlo de una manera efectiva. Lo primero es entender de dónde nacen las analogías o las metáforas. Primero, a veces las metáforas vienen de lo básico, ¿no? Y muchas veces la creatividad viene de la pausa. Entonces, si no paramos, yo particularmente hoy estoy en un lugar muy especial para mí, que es una casa de mi familia que queda en otro lugar, y me vine para acá porque esta semana tengo que crear muchas cosas. Entonces dije, necesito un espacio donde yo pueda tener pausas creativas e inspirarme con algo diferente, con el ambiente. Entonces, una manera en la que llega la creatividad en la comunicación es, primero, la pausa. Segundo, también ver lo obvio, ¿no? Si yo quiero hablar del crecimiento de mi compañía de seguros, por ejemplo, yo puedo, para que la gente entienda cómo funciona ese crecimiento, pensar una planta, ¿sí? Y ver cómo yo pongo una semilla, la alimento, la semilla crece, que es un crecimiento de largo plazo, y da frutos. Y luego esos frutos tienen una semilla dentro y yo lo vuelvo a sembrar. Y eso puede explicar, por ejemplo, la dinámica de un negocio, ¿sí? La dinámica del crecimiento de una compañía. Pero eso solo va a surgir de lo obvio, ¿sí? También de la observación, de la investigación y de la escucha. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, generar una analogía sobre inteligencia artificial, que es un tema que estoy estudiando ahora, yo pregunté mucho por cuáles son las características que tiene la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, ¿qué componentes tiene? Ah, no, es ágil, es creativa, es veloz, es astuta, ¿sí? Es propositiva, es activa y no reactiva. Esas características van a ser esenciales y verlas con mucha claridad para poder después generar una analogía con otra cosa, ¿ok? La clave para generar unas mejores analogías es la curiosidad. Entonces, si ustedes son poco curiosos, van a empezar a ejercitar ese músculo, van a preguntar y también van a empezar a observar las características de las cosas que los rodean, cómo es un carro de Fórmula 1, cómo es una planta, cómo es una montaña, cómo es una abeja, un colibrí, porque esas características que tienen esos elementos que son fácilmente identificables para todos, ustedes después lo pueden comparar con un concepto mucho más complejo, ¿sí? Como el crecimiento de una compañía, como la aceleración exponencial de un negocio, como no sé, como el propósito de un equipo, para lo que sea que ustedes necesiten. Básicamente la creatividad, o para generar en la comunicación creatividad o analogías creativas, es de alguna manera combinar conceptos diferentes, pero que se conectan por las características. Así que voy a empezar a darles algunos tips importantes para que ustedes puedan ser más creativos y generen analogías a la hora de comunicar. Tip número 1. Cuando ustedes quieran crear una analogía con algo, van a tomar el concepto base, que es inteligencia artificial. Voy a seguir con ese concepto durante todo el video. Ese concepto base tiene unas características que las van a empezar a listar, ¿sí? Pueden ir desde lo complejo y luego lo transforman en lo simple. Entonces, por ejemplo, pueden poner, crea a partir de mecanismos disruptores y mecanismos creadores, ¿sí? Eso después lo van a transformar en la palabra creatividad. Y van a empezar a listar las características que tiene la inteligencia artificial. Busquen no irse por los tecnicismos, no irse demasiado técnico, sino con palabras básicas van a enumerar las características que tiene ese sistema. Por ejemplo, conectividad, agilidad, creatividad, que también es una característica de la inteligencia artificial. Cuando ustedes los listen, van a empezar a pensar, bueno, ¿qué más en el universo que sea fácilmente identificable para todos tiene cosas de agilidad? No, resulta que un carro de Fórmula 1. Un carro de Fórmula 1 es un concepto que todos entendemos y que yo puedo hacer la analogía de la inteligencia artificial, de la velocidad de la inteligencia artificial con el tiempo de Fórmula 1, o con un velocímetro de un carro, o con la velocidad de la luz, o con un avión. De ahí nacen esos conceptos, desde la observación de las características básicas del elemento con el cual yo quiero crear esa analogía. Sean inteligentes y busquen mezclar temas, ¿sí? Primero, si tienen un tema muy complejo sobre el cual quieran crear la analogía, busquen un tema muy simple para generar la analogía. Ejemplo, un sistema de infraestructura de base de datos en la tecnología. Voy a buscar un sistema simple, el sistema solar. ¿Sí? Entonces voy a pensar que el sistema solar tiene planetas que se interconectan, tiene diferentes niveles, IaaS, PaaS y SaaS, y los que saben de tecnología saben que aquí hablo de infraestructura, de plataforma y de aplicaciones, pero fíjense cómo de a poco uno puede ir comparando cosas que no son
o que no se conectan en nada, pero a través de las características ustedes van a encontrar los puentes para que otros les entienda mejor ese concepto. Y acá les cuento una historia rápida, ¿no? Cuando yo entré a la compañía en la que estoy para explicar lo que era un ERP, Enterprise Resource Planning, que es una herramienta tecnológica con la cual se busca que las empresas planeen mejor el uso de sus recursos, yo utilicé una caja y dentro de la caja puse un reloj, un cronómetro, un metro y no me acuerdo qué más. Y a través de, yo iba sacando de esa caja cada elemento y yo decía, miren, nuestro ERP es el más rápido del mercado. Entonces mostraba el reloj. Como este reloj que está avanzando muy rápido, nosotros logramos tener XX temas de eficiencia. Pues mucha gente se acuerda de mi presentación porque yo logré comparar o combinar conceptos de una cosa que no tiene nada que ver como un reloj, como una regla, como un metro, con algo más complejo, como un Enterprise Resource Planning, que es una herramienta o una aplicación para las empresas. Entonces fíjense que es sencillo, pero requiere entender las características y pensar fuera de la caja. Es clave que no utilicen tecnicismos y que se vayan a lo simple o a lo fácilmente identificable para todos. También a veces les puede ayudar para crear analogías irse a la etimología de las palabras, ¿sí? A lo que significa la palabra en sí, ¿sí? Si yo quiero hacer una analogía con la inteligencia artificial, por ejemplo, voy a ir a buscar cuál es la etimología de la palabra artificial y resulta que tiene que ver con ficción. Entonces yo como más puedo pensar en cosas que tienen que ver con ficción, películas, que otra cosa es ficción, la magia. Y ahí yo puedo generar analogías o puedo decir que puedo hablar de la magia que produce la inteligencia artificial y así conectar mejor y crear imágenes visuales que sean más fácilmente recordadas por el público al cual yo le estoy hablando. Entre más simple lo hagan, muchísimo mejor. Y siempre piensen en qué se parece este elemento o estas características de este elemento con un elemento de la naturaleza. Cómo yo puedo generar ese puente o esa conexión. Y algo clave es apelar a recuerdos comunes. Cuando generen una analogía, no busquen algo demasiado rebuscado. Por allá en una serie que nadie se ha visto, no. Busquen recuerdos comunes, animales, objetos comunes que la mayoría de nosotros conozca o haya visto a lo largo de su vida, ¿sí? Yo voy a terminar con un ejemplo, ¿no? Que les va a ayudar como a pensar fuera de la caja para que creen sus propias analogías en la comunicación. Y es que una vez estábamos creando una campaña con mi equipo que la palabra clave o el objetivo, el problema era que en un equipo de operaciones no había un sentido de comunidad. Entonces nuestro objetivo desde la comunicación era comunicar un sentido de comunidad. Y para la campaña estratégica de comunicación empezamos a pensar, bueno, pero ¿qué cosas nos refieren a comunidad? Entonces empezamos a decir qué cosas en la naturaleza reflejan una comunidad. Y se nos ocurrió trabajar con el concepto de beehive, que es la colmena en español, de las abejas. Porque esas colmenas están construidas de una forma en que si unas no hacen el trabajo y no se conectan con las otras y no se hablan y no construyen comunidad, pues nunca se crea una colmena y no hay miel. Entonces trabajamos tanto visualmente como desde el lenguaje en esa comunicación de la colmena para la construcción de comunidad. Hicimos unos slides, se me olvidó cómo se dice slides en español, bueno, mientras me acuerdo, una presentación muy atractiva visualmente. Trabajamos con las abejas, trabajamos con el concepto de la colmena, con el color amarillo y así logramos transmitir la comunicación. Fíjense que son cosas básicas, pero que se toma una característica para combinarla con otro elemento que no parece estar muy atado, pero que desde el mensaje sí se puede interconectar. Entonces, de nuevo, creen analogías a través de asociaciones, crean analogías a través de la funcionalidad de las cosas, de las características, de las sensaciones y de los recuerdos que evocan y así seguramente van a ser muy exitosos en la construcción de esas analogías en la comunicación. Como siempre, muchas gracias por ver. Este video está largo, entonces gracias por ver, por escuchar. Mi idea era que pudieran pensar fuera de la caja a la hora que tengan que explicar nuevos conceptos. Y de nuevo, todos los comentarios, sugerencias son súper bienvenidos en este video y los espero ahí abajo en la cajita de comentarios. Y recuerden, como siempre les digo, que la clave para potenciar la comunicación y mejorarla todos los días es hacer conciencia de ella. Nos vemos en un capítulo más de Conciencia y muchas gracias por ver.